Hola a todos, hola clase. Vamos a empezar con el tema cero. En este tema cero va a ser un tema de repaso de algunas cosas y también vamos a incorporar algunas nuevas. Si queréis ponerle un nombre a este tema, pues le podéis llamar la actividad científica. Bien, como no quiero centrarme en cosas que ya habéis visto en cursos anteriores, vamos a empezar, como digo, repasando algunos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles van a ser esos conceptos? Por ejemplo, el concepto de magnitud, magnitud física. Sabéis que una magnitud física es todo aquello que se puede medir. Todo aquello que se puede medir se considera magnitud física. Y que dentro de las magnitudes físicas podemos encontrar dos grandes grupos, que son, por un lado, las magnitudes escalares y, por otro lado, las magnitudes vectoriales. De estos, vectoriales. De esto ya iremos viendo a lo largo del curso, pero os recuerdo que magnitudes escalares eran aquellas que quedaban perfectamente definidas mediante un número, por ejemplo, el tiempo, por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, la masa. Son magnitudes físicas, se pueden medir y son escalares porque quedan perfectamente definidas mediante un número. Magnitudes vectoriales, no sé si habréis estudiado en cursos anteriores o no, pero son magnitudes para las que no basta un número. Un caso concreto sería el de la velocidad. No basta decir que nos desplazamos a 5 metros por segundo, sino que además hay que decir en qué carretera vamos y además hay que decir en qué sentido nos movemos. Por tanto, hay que, aparte de hablar del número, hablar de una dirección y de un sentido. Pero ya digo que sobre esto no os preocupéis porque lo veremos con más detalle más adelante. También las magnitudes, esto de clasificar le gusta mucho a la gente de ciencia, las magnitudes se pueden clasificar como magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Vale, derivadas. Las magnitudes fundamentales son muy pocas. En concreto, casi que os puedo decir todas las que hay, que son la masa, la longitud, el tiempo, son las más importantes. Luego también está, entre otras, pues la temperatura o la cantidad de materia y alguna más. Las magnitudes derivadas son aquellas que derivan de las fundamentales. Por ejemplo, la velocidad es una magnitud derivada porque me hace falta, para evaluar, para medir la velocidad, me hace falta una longitud y un tiempo. Por tanto, la velocidad deriva de la longitud y deriva del tiempo. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez que hemos visto las magnitudes, así de repaso, seguro que todo esto lo tenéis súper controlado, vamos a ver algo sobre las unidades. Seguro que sabéis que el concepto de unidad, pues, a ver,
es algo así como un patrón que se usa como referencia para medir. Por ejemplo, una unidad de longitud sería el metro. Y yo digo, vale, pues desde aquí hasta aquí, vale, un metro, esa es mi unidad, es un patrón y yo todo lo quiero comparar con este patrón. Con lo cual estoy diciendo cuántas veces está contenido ese patrón en lo que yo quiero medir. Es muy interesante que recordéis que las unidades más usadas en la ciencia están dentro de lo que se denomina sistema internacional. Y hace falta que sepáis cuáles son las unidades de cada magnitud en el sistema internacional. Es muy fácil. Por ejemplo, la masa. Sabéis que el sistema internacional, la masa se mide en kilogramos. La longitud en el sistema internacional se mide en metros. El tiempo en el sistema internacional se mide en segundos. Y así. La temperatura en el sistema internacional se mide en Kelvin. Bueno, pues sabéis que aparte de estas unidades, que se consideran unidades del sistema internacional, hay otras muchas que no son del sistema internacional. Por ejemplo, también nos encontramos con gramos, es una unidad de masa. También nos encontramos con que el milímetro es una unidad de longitud. En el tiempo, por ejemplo, la hora es una unidad de tiempo. Y en temperatura, el grado Celsius también es una unidad de temperatura. Pero estas de aquí no son del sistema internacional. Bien, conviene que recordéis la manera en la que se realiza un cambio de unidades, es decir, cómo se cambian unidades por el método de las fracciones unitarias. Bien, bueno. Pues muy bien. Todo esto que está aquí conviene que le paguéis un repasito, o bien del propio libro de cuarto, que viene alguna cosilla, o de algo, de apuntes que tengáis del año pasado, y que en cualquier caso, si tenéis alguna duda, me lo comentéis en clase, cuando tengamos la hora presencial. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a completar un poquito este tema con lo siguiente. Y lo siguiente es lo que vamos a ver ahora, que es la ecuación dimensional. Esto es muy interesante, es muy útil dimensional y no es demasiado complicado. Bueno, ahora, en una ecuación dimensional nos vamos a referir a la magnitud que tiene cada término en una ecuación. Ahora, entonces, cuando lo hagamos, si por ejemplo decimos hay un término en una ecuación que es el tiempo. Bueno, pues si ponemos el tiempo entre corchetes y decimos que esto es igual a t, lo que estamos diciendo que esta t de aquí se mide en unidades de tiempo. Es decir, que la magnitud de esta t es tiempo. Otro ejemplo. Supongamos que en una ecuación tenemos la letra S, que se está refiriendo a una superficie. ¿Vale? ¿Cuál es la ecuación dimensional de esta expresión? ¿Cuáles son las magnitudes de esta S? Me diréis todo, ¿vale? Superficie se medirá en metros cuadrados, ¿vale? Pero ¿cuál es la magnitud? Porque metros es una unidad.
¿Vale? Pues entonces la magnitud será longitud, pero al cuadrado. Por tanto, esa letra S en esa ecuación va a ser L al cuadrado, porque es longitud al cuadrado. Otro ejemplo. Si me aparece una V que yo sé que es un volumen, digo, ¿cuáles van a ser la ecuación dimensional de esa V? Pues yo sé que esa V va a ser metro cúbico, por ejemplo, pero ese metro es una unidad. ¿Cuál es la magnitud correspondiente? L, longitud, pero al cubo. ¿De acuerdo? Vamos a una un poco más complicada. Supongamos que nos está refiriendo a la densidad. Vale. Yo sé que la densidad se puede calcular como la masa partido del volumen. Bien, por tanto, si yo quiero escribir la ecuación dimensional de esa D, tendré que decir, pues si esto es masa, la masa tiene dimensiones de masa y se representa por la L, y esta V es esta V, que es L cubo. Pero como está en el denominador, pues lo escribo usando las propiedades de las potencias y en lugar de escribir partido por L cubo, puedo poner por L a la menos 3. Por tanto, ya tengo ahí mi ecuación de dimensión para la densidad. Bueno, esto es muy interesante porque me va a permitir, por ejemplo, comprobar que dos expresiones tienen las mismas unidades o lo que es igual. Comprobar que una ecuación es homogénea. ¿Qué significa que una ecuación es homogénea? Pues que tiene las mismas unidades en los dos sitios. A ver, voy a escribir una ecuación cualquiera que va a ser esta, mgh es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y vamos a comprobar que esta ecuación es homogénea, viendo la ecuación dimensional de esta ecuación. Bueno, vamos paso por paso. ¿Cuáles son las unidades de m, g y h? Bueno, pues m es masa y por tanto la unidad de masa es m. G es una aceleración, ¿vale? Y como aceleración, ¿qué es? Una aceleración tiene unidades, por ejemplo, de metros partido por segundo cuadrado. Por tanto, los metros será longitud y el tiempo al cuadrado, pues lo pondré como t a la menos 2, porque está dividiendo. Y esta h es longitud, por tanto será L. Bien, esto lo podemos escribir entonces como m L2 T menos 2. Esto sería la ecuación de dimensión de la parte de la izquierda. Vamos a ver la derecha. Bueno, el 1/2 es un número que no tiene dimensiones. La masa tiene unidades de, pues eso, masa. Y la velocidad, recordad que la velocidad tenía unidades de metros partido por segundo. Las unidades nos ayudan a determinar cuáles son las dimensiones, porque si la velocidad es metro partido por segundo, ay, me he equivocado, es metro partido por segundo, no por segundo cuadrado. Entonces, la velocidad es masa partido por segundo. Esta velocidad de aquí, cuando yo vaya a poner las magnitudes de esta v, pondré para la m longitud, pero como está al cuadrado, L al cuadrado. Partido por segundo, pero como está al cuadrado, pues sería partido de t cuadrado o lo mismo t a la menos 2. Como podéis ver, estas dos cantidades son iguales. Por tanto, esa ecuación es homogénea. Tiene las mismas unidades. ¿De acuerdo? Bien, vamos a comprobarlo en otro caso. Vamos a suponer que tenemos una expresión física que dice que x es igual a v sub 0 por t más 1/2 de la aceleración
por el tiempo al cuadrado. Bueno, vamos a comprobar que esta ecuación es homogénea, es decir, que tiene las mismas unidades en un término que en otro. Bueno, x es distancia, es una longitud, por tanto, en la parte izquierda pondré L de longitud. La parte derecha, fijaos que esto es V, que sería igual a esto que está aquí, es decir, L por T menos 1, es decir, L T menos 1, y esta T es T, ¿vale? Esta parte de aquí, un medio no se considera. La aceleración es, lo tenéis aquí, metros partido por segundo cuadrado son sus unidades, entonces sería L y luego sería sería L, cuidadito, L por T a la menos 2, esto sería la aceleración, Lt menos 2, y aquí el tiempo sería T al cuadrado, porque el tiempo se mide en unidades de tiempo, sería T. Bien, pues si os fijáis, aquí tengo que T elevado a menos 1 por T, pues se anulan, porque sería T partido por T, esto entonces se va, me quedo sin nada por aquí, ¿vale? Aquí tengo T a la menos 2 con un T al cuadrado, por tanto, esta parte de aquí también se va a ir. ¿Y qué me queda? Pues me queda que tengo un término que se mide, que tiene unidades de longitud, otro término que tiene unidades de longitud, aquí hay una suma y una longitud más una longitud efectivamente me va a dar una longitud. Por tanto, esta expresión sería una expresión homogénea. Esto me ayuda a evaluar si una ecuación es correcta, porque yo siempre que tenga una longitud no tengo más remedio que sumarle otra longitud. ¿De acuerdo? Bien, otra cosa para lo que me sirve esta herramienta de la ciencia es para comprobar las unidades que tiene una constante. Así, por ejemplo, vamos a ver. Hay una expresión de física que es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Seguro que la habéis visto. Y si hacemos un análisis de esta expresión, pues tendremos que la masa se mide en unidades de masa, tanto m, y la aceleración sería metros partido por segundo cuadrado, los metros sería L, los segundos cuadrados, como están abajo, ml, t menos 2. Por tanto, la fuerza, su ecuación de dimensión es ml t menos 2. Recordad que la fuerza se mide en Newton. La fuerza se mide en Newton. Y que, por tanto, un Newton equivale a... o sea, tiene unas dimensiones de ml por t a la menos 2. Bien, si sabemos esto, yo ahora puedo evaluar esta expresión. Que os voy a poner f igual a k por x. ¿Recordáis que esta es la ley de Hooke? ¿Recordáis? Vale. Bueno, pues puedo querer saber qué unidades tiene esa k de ahí, esa constante. Vamos a verlo. Vamos a aplicar la teoría sobre ecuación de dimensión, ecuación dimensional, a esta expresión. Si yo lo hago, tengo, vale, aquí tengo la fuerza. La fuerza se mide en Newton y la ecuación de dimensión, la ecuación dimensional del Newton es ml por t menos 2. O sea que a la izquierda tengo ml t menos 2. Y a la derecha tengo algo que no sé lo que es la constante, por
la K, que es L. Perdón, por la X, que es una longitud. ¿Vale? Pues estas dos cosas tienen que ser iguales para que esta ecuación sea homogénea. Por tanto, si yo despejo de aquí esto, digo, a ver, ¿cuánto vale esta interrogación? Pues, como veis, esta L se va con esta L y me queda que esa constante tiene unidades de m por t a la menos 2. Esas son las unidades de esa constante. Bueno, esas unidades correspondería, por ejemplo, y lo podéis comprobar, a unas unidades de Newton partido por metro. Si comprobáis la ecuación dimensional de Newton partido por metro, veréis que os da justo esto. Otra más. Esta es más larguita. Vamos a ver, voy a borrar alguna cosa o no voy a generar otra pantalla. Esta expresión es posible que la hayáis dado porque es la ley de gravitación universal. ¿Vale? M1, M2 partido de R al cuadrado. Vamos a evaluar cuáles son las unidades de G. Bueno, vamos a ver. Sabéis que, si despejamos G de esta expresión, pues G me quedará como F por R cuadrado partido por M1 y M2. Bueno, si ahora escribo esto en sus magnitudes, es decir, escribo la ecuación dimensional, pues tendré que las dimensiones de G serán Newton por metro cuadrado partido de kilogramos al cuadrado. Bueno, a ver, esto no sería la ecuación dimensional, sino que sería las unidades. Que bueno, también lo puedo hacer, lo voy a volver a hacer, ¿vale? Te iré diciendo que G tiene unidades de Newton por metro cuadrado partido de kilogramos al cuadrado. Bueno, esto nos sirve para saber las unidades de G. Si yo quiero saber cuáles son las ecuación dimensional para G, y ahora sí, digo, vale, ecuación dimensional para G, digo, a ver, Newton. Newton era ml t menos 2. Metro cuadrado sería L al cuadrado dividido entre kilogramos cuadrado, eso es masa al cuadrado. Vale, entonces, simplificando, esta m se va con esta m. Y tengo que esto es igual con este 2 a L cubo, lo voy a poner así en una sola línea, sería L cubo, correspondiente a esta L y esta L cuadrado. Esta M, que sería M elevado a 1, lo voy a poner en la parte de arriba, sería M menos 1 por T menos 2. Esas serían las unidades o la ecuación dimensional para G. A ver, por ejemplo, otro ejemplo, la presión sabemos que es la fuerza por unidad de superficie. Y si no lo sabéis, yo lo digo. Vale, pues podemos comprobar si esta expresión D por G por H es una presión o no lo es. Si es una presión o no lo es. Bueno, para saber si esto es una presión o no lo es, voy a evaluar la ecuación dimensional de esta P como F partido por S. Vale. Entonces, ¿cuáles serían la ecuación dimensional para esa presión? Pues sería F, que sería M, L, T menos 2, partido por S, que sería
L elevado a menos 2, porque como está dividiendo y es S que sería L por L, vale, entonces esto me quedaría como M por L menos 1 por T menos 2. Vale, voy a ver ahora cuál sería la expresión o cuál sería la ecuación dimensional para dg por h. Vale, la densidad es masa partido por volumen. Vale, pues m, l, menos 3. La gravedad es una aceleración. L, t a la menos 2. Y h es una longitud. L. Bien, vamos a poner aquí un poco de orden. La m se queda donde está. M. Aquí tengo L por L menos 3. Esto sale L menos 1. Y luego el T a la menos 2. Y voilà, aquí tengo que esta expresión es igual que esta expresión. Y haciendo eso, la verdad es que se me ha quedado que no soy un duro. Así que simplemente voy a subrayar aquí, esto de aquí y esto de aquí. Por tanto, he comprobado que esta expresión de aquí es una presión. Bueno, pues como podéis ver el vídeo las veces que queráis y luego me voy a tener en clase para preguntarme, pues podemos hacer alguna aclaración a todo esto de la ecuación dimensional. Aparte de la ecuación dimensional, es muy interesante esto que he hecho aquí, ¿vale? El despejar la expresión para ver la unidad de g es súper importante. Por ejemplo, en este caso donde despejé esta k, ¿veis? Esta k la despejé de aquí como f partido por x. Y por eso obtuve que las unidades de k era de Newton partido por metro. ¿Bien? Bueno, pues vale, no os pongáis nerviosos si no habéis entendido alguna cosa, porque en clase me podéis preguntar lo que queráis. Os propondré un ejercicio en modo para que lo intentéis a ver qué tal os sale y luego ya sabéis, me preguntáis todas las dudas que tengáis en clase. Venga, hasta luego.